Empresarial se encuentra en el Nuevo San Borondón con acceso directo a las principales vías de comercio del país. Ofibodegas, terrenos industriales, corporativos y comerciales diseñados para potenciar tu empresa. Asegura hoy tu espacio en el epicentro de los negocios. Numa, Parque Empresarial. Conoce más en nuestra web numa.es y en nuestro Instagram @numa.empresarial. Damos la bienvenida a nuestro invitado de esta hora, Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economistas, para hablar sobre la coyuntura económica. Señor Yumibanda, muy buenos días, bienvenido a Punto de Orden. Y el tema que nos acoge esta mañana, ecuadólares o dolarización a la tradicional, la que funciona. ¿Cuál es su visión acerca de métodos alternativos de pago en el sostenimiento adecuado de la dolarización? Buenos días, buenos días también a la audiencia. Bueno, mantener nuestras posturas que hemos venido teniendo durante ya varios años. Sí, que por ejemplo el dólar esté en la Constitución, que se hagan reformas parciales a la Constitución con respecto al artículo 302, en donde prácticamente el Banco Central deje ser caja chica del gobierno, y adicionalmente eliminar cualquier medida de medios de pagos alternativos creados por el Estado. Sí, creados por el Estado. Yo creo que con eso se puede blindar, se puede hacer de manera definitiva esta dolarización a la ecuatoriana, sí, hasta de alguna otra forma ir arreglando los problemas estructurales que están sucediendo en la economía, ¿no? Oscar. Bueno, sí, economista, muy buenos días. Oscar del Bruto le saluda. Entonces, si nos podría resumir, ¿qué enemigos ve usted para la dolarización en el Ecuador en estos momentos? Es decir, nosotros escuchamos hablar de ecuadólares, de dolarización a la ecuatoriana, y pues uno empieza a asustarse, pero no sé si nos podría explicar exactamente por qué nos asustamos, cuál sería el riesgo para la dolarización. A ver, la economía viene creciendo bajo desde el año 2015 y hay un círculo perverso que podría llevarnos a la desdolarización. Déficit fiscal que ha generado aumento de la deuda y esto ha generado procesos de desaceleración económica profunda. Inclusive el año pasado cerramos con recesión. Eso de continuar, lastimosamente, el gasto ya no se va a poder financiar si es que no existe algún prestamista. Entonces yo creo que al margen de poner el dólar en la Constitución, de establecer de que el Banco Central deje ser caja chica, de que ya no se creen dineros electrónicos, lo más importante es arreglar la situación económica, específicamente el tema del déficit fiscal, y para lo cual se necesita crecer. Y como le dije anteriormente, el crecimiento ha sido bajo durante 10 años, prácticamente estamos en un decenio perdido, e inclusive este año 2025 el crecimiento va a ser menos al 1%. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental, que es donde deben enfocarse todos los esfuerzos. Primero hacer crecer la economía y luego ir arreglando paulatinamente los problemas de déficit fiscal y posteriormente el crecimiento vertiginoso de la deuda. Larry, buenos días. ¿Qué medidas usted considera que hay que tomar para hacer crecer económicamente al país? Porque los macroeconomistas siempre hablan de bajar el subsidio del combustible o eliminarlo. Incluso en algún momento se habló también del incremento del IVA que ya se dio. Y sin embargo la economía sigue amarrada, no termina de aflojar, no termina de haber ese crecimiento que todos quisiéramos sentirlo en las calles. O sea, ¿qué es lo que usted cree que debe darse para que el Ecuador pueda encaminarse económicamente? A ver, hay varias alternativas de corto plazo, mediano y largo plazo. Por ejemplo, el tema de corto plazo, la revisión del asunto de las tasas de interés, especialmente la tasa de interés activa que le corresponde, en este caso, al gobierno. Yo creo que se debe conversar con la banca, porque hay ineficiencias en la banca que se debe corregir. Por ejemplo, el coste de fondeo, que es lo que la banca capta recursos de diferentes fuentes y los coloca. Ese coste de fondeo hoy en día hay una tendencia a la baja y por lo tanto puede ser un factor para poder bajar las tasas de interés. El tema de la inflación también. Cerramos con el medio punto porcentual. Entonces hay algunos elementos que pueden llevarnos a hacer una evaluación del tema de la tasa de interés activa como primer punto. Como segundo punto, yo creo que si queremos ser competitivos en la región, debemos bajar el impuesto a la renta hasta el 20%. Pero ojo, esto debe ir con algunas medidas alternativas, como por ejemplo la reducción del gasto tributario, deducciones sobre deducciones que existe en materia legal, y adicionalmente a eso, yo creo que seguir buscando acuerdos comerciales, establecer reformas a la LOCEP para que se pueda contratar medio tiempo en todo el sector público. Actualmente se puede contratar por jornada completa y por jornada especial. Entonces yo creo que por ahí se va dando un paso sin perjuicio de entrar en el tema
de una reforma integral del Seguro Social, porque los 3.000 millones que se destina al presupuesto es algo insostenible. Entonces, al Seguro Social hay que devolverle su autonomía, que deje ser caja chica al gobierno, que se transparente la gestión, que el consejo directivo sea integrado por los verdaderos dueños del seguro, que son los aportantes, y que a su vez se delegue a empresas que puedan realmente administrar el seguro para que genere rentabilidad. Entonces yo creo que hay algunas acciones que se pueden hacer con el objetivo de, primero, hacer un crecimiento económico importante y segundo, ir arreglando paulatinamente el tema del déficit fiscal. Pero lastimosamente las propuestas han sido recortar el gasto de la inversión pública, aumentar los impuestos al IVA, y eso absolutamente no nos ha llevado a nada bueno. Inclusive, como lo dije en la anterior respuesta, hemos entrado en recesión técnicamente el año pasado. Ahora, el mantenimiento de la economía, la restauración del crecimiento económico, entrar en salud de las cuentas públicas no son cosas que se hacen de un día para otro. Mientras tanto, tenemos que apostar y aunar a las recetas que sí funcionan y aquellas multiplicación de oportunidades que al final es lo que nos lleva a reducir brecha social. Ese debe ser el mayor objetivo nacional en temas de crecimiento económico. Crecimiento económico para multiplicar oportunidades, a su vez, y terminar en ese gran objetivo que es la reducción de la brecha social. Estas declaraciones que a veces incomodan y dan desconfianza en los mercados al país. Este efecto que el Pocho ha mencionado mucho en otras entrevistas de que nada se mueve hasta que no pase la segunda vuelta, termina por ser una gran trampa para el país. ¿Cuál es su visión? A ver, yo creo que es normal que las inversiones se pausen un poco por el tema de la campaña electoral, pero tenemos un candidato a presidente que puede dar ciertas certidumbres económicas. Por ejemplo, que se planteen las reformas parciales de la Constitución, aparte del tema del dólar, que también ponga el asunto de la reforma del artículo 302, donde prácticamente el Banco Central deje de ser caja chica y se elimine cualquier mecanismo de medio de pago alternativo. Adicionalmente, el presidente obviamente puede entrar a una revisión de las tasas de interés. ¿Para qué? Para que la inversión nacional comience a articularse. ¿Qué más puede hacer el candidato a presidente? Poner en vigencia el acuerdo comercial con Corea del Sur. No ha dado explicaciones por qué no se pone en vigencia. Entonces, son algunas acciones que se pueden hacer. Inclusive, desde el inicio del gobierno se pudo haber hecho, pero parece que el tema está en otro lado e inclusive sigue existiendo. El frente económico tiene que refrescarse, tiene que ponerse gente economista. Se pone primero a un ingeniero, un agrónomo y posteriormente se pone a un ingeniero industrial. Entonces yo creo que hay cosas importantes, sí, pero insisto, en materia económica todavía parece que no logra articular una definida política económica a largo plazo. Agradecemos a Larry Yumibanda por estar con nosotros hoy en Punto de Orden, presidente del Círculo de Economistas de Guayaquil.